Estimadas y estimados colegas del Diplomado de Salud Familiar. En este momento les voy a presentar algo muy corto acerca de el origen de la familia y ciclo vital familiar, con la intención de que pueda quedar más claro los textos o las lecturas que fueron asignadas. Con ustedes, Claribel López Andrade. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que para realizar el estudio de familia, el primer ítem que hay que tener en cuenta es el motivo de estudio. Y para seleccionar un estudio de familia hay que partir de nuestro caso índice. En este caso, nuestros casos índices como orientaciones podríamos nosotros tener el listado que se encuentra tanto en el modelo de atención integral en salud familiar, en el listado que se encuentra en el REM y también en las pautas de clasificación de riesgo familiar que las municipalidades o los centros han generado para este fin. Cuando nosotros avanzamos a la etapa de valoración familiar y hemos ya designado nuestro caso para realizar nuestro estudio de familia, iniciamos la etapa de valoración familiar. Y en la etapa de valoración familiar hay dos ítems importantes a considerar: la estructura familiar y la dinámica familiar. En este momento, quiero que ustedes tengan presente que vamos a abordar el ítem de estructura familiar. Con respecto a la dinámica familiar, se trabajará a partir de la sesión número 7. Al valorar la estructura familiar, tenemos que lograr tres tipos de clasificaciones, según su origen, según su formación y según su estructura. En esta etapa de la estructura familiar hay que tener presente que también se deben utilizar como instrumentos de valoración familiar el genograma. Pero el genograma, las indicaciones se encuentran en el documento de lectura. En este material se va a focalizar solamente que ustedes puedan lograr la clasificación según estos tres ítems. Bueno, ahora nosotros trabajaremos en lo que es la clasificación de las familias según su origen. Y esto corresponde a que cada familia a la cual pertenece nuestro caso índice debería tener una clasificación según la familia o el tipo de familia de la cual ha nacido o ha sido originaria esta persona. Por ende, existen 4 tipos de familias según su origen. La primera, que es según un núcleo conyugal primario, que de acuerdo a la legislación chilena puede ser a partir de un matrimonio o acuerdo de unión civil. El segundo tipo es una persona sola. El tercer tipo es familia según origen si esta persona decide adoptar o tener un hijo o hija por vías naturales o artificiales. Y el cuarto tipo son el grupo de personas que se autodenominan familia. ¿Eso qué quiere decir? Toda persona, según el origen de su familia, la debemos clasificar en estos 4 tipos de familias que existen. Voy a colocarles a ustedes unos 3 ejemplos y 3 casos que vamos a manejar durante toda esta presentación para que pueda quedar más claro cada uno de estos ítems. Aquí, por ejemplo, en primer momento voy a colocarles a ustedes el motivo de estudio de familia. La primera circunstancia: usted atiende a una persona en la cual usted detecta que puede ser un caso para estudio de familia. ¿Por qué? Porque hay un niño o una niña con diagnóstico de maltrato infantil y o abuso sexual. Este es un criterio para seleccionar un estudio de familia de acuerdo al MAIS o al modelo de atención integral en salud. Ese va a ser el caso número 1 para nosotros. Ahí tenemos esa imagen que nos va a orientar durante toda la presentación. El caso número 2 corresponde a una persona que usted tuvo conocimiento, en el caso hipotético, de que es una persona mayor en riesgo biopsicosocial grave. Es una persona mayor que está en grado de vulnerabilidad extrema. Este caso, ¿por qué es seleccionado? Porque a usted la pauta de riesgo de su municipio o la instaurada por el servicio de salud, si es el caso de que en algún momento se llegue a unificar, le dice que esta situación puede ser seleccionada como caso o estudio de familia. Y en el caso número 3, vamos a trabajar con una persona mayor con demencia. Este criterio, ¿quién se lo da a usted? Se lo puede dar el registro estadístico mensual, donde usted le dice que puede realizar visitas domiciliarias integrales con este criterio.
Y entonces ese es otro de los motivos para seleccionar un estudio de familia. Entonces esos van a ser los 3 casos que nos van a servir de orientadores para poder determinar el motivo de estudio de familia. Yo espero que con ese ejemplo haya quedado claro. ¿De dónde puede salir? Tanto del MAIS, de las pautas de riesgo para familias dadas por los municipios, las comunas o los servicios de salud respectivo, o por el registro estadístico mensual. Recordemos que el caso número 1 ya usted pudo determinar por qué fue seleccionado como para estudio de familia. Ahora, si quisiéramos clasificar esta familia o este estudio de familia de acuerdo al origen, nos volvemos obviamente a remontar a la clasificación, según los datos obtenidos en la visita domiciliaria integral junto con el equipo que se está haciendo el estudio de familia, donde a usted le dicen que su caso índice es producto de un matrimonio civil que fue realizado en el 2003, un divorcio que obviamente cursó en el 2013. Por ende, a la fecha de hoy, usted, según origen, esta familia la clasifica como núcleo conyugal primario matrimonio. En el caso número 2, recuerde que es una persona mayor en condición de vulnerabilidad. Esta persona se define como su familia es ella sola. ¿Y por qué? Porque ella hace 27 años vive sola y responde por todas sus funciones. Entonces, por ende, esta es una familia que está conformada por ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar esta familia? Según origen, esta familia es persona sola. Ese es nuestro caso número 2. Y en el caso número 3, que fue seleccionado por una demencia en persona mayor, aquí hay 2 personas, ¿sí?, que están unidas por acuerdo de unión civil, son 2 hombres que están unidos por acuerdo de unión civil desde el 2019, por ende, esta familia, según origen, es un núcleo conyugal primario por acuerdo de unión civil. Ese es nuestro caso número 3. Espero que hasta el momento vaya quedando claro cómo se selecciona un estudio de familia o cómo se define un motivo de estudio de familia, y segundo, la clasificación según estructura familiar desde el tipo origen. Ahora vamos a seguir en el segundo tipo de clasificación por estructura, que es según formación. Según formación, las familias pueden ser familia matrimonial, familia no matrimonial y familia adoptiva. Recuerden que en el documento de lectura es un documento que ustedes van a tener que seguir revisando para poder las clasificaciones respectivas. Son tantas subdivisiones que ustedes les tienen que seguir utilizando el documento de lectura para poderse orientar de acuerdo a cada uno de las clasificaciones, qué tipos de familias corresponden. En nuestro caso número 1 sabemos que hubo un matrimonio, por ende, el tipo de familia según formación es una familia matrimonial. En el caso número 2 y en el caso número 3 son familias no matrimoniales. Hasta el momento ya sabemos clasificar las familias según origen y según formación. En este momento pasamos a clasificar las familias según estructura. Según estructura, las familias pueden ser nucleares, unipersonales, sin núcleo, extensas o en acordeón. En el documento ustedes van a encontrar cada una de estas clasificaciones muy bien descritas. Yo a continuación les voy a colocar algunos ejemplos de algunos tipos para que ustedes puedan tener algunos conceptos un poco más claros. Un ejemplo de familia nuclear es una familia formada por la pareja con o sin hijos. Por ende, ahí les coloqué 2 imágenes. Tenemos una pareja, hombre y mujer, que están solos. Entonces, esa es una pareja nuclear simple. ¿Por qué? Porque es una pareja. Mientras tanto, podemos encontrar una pareja con hijos que los dos viven y los dos crían a sus hijos. Entonces, esa es una pareja nuclear biparental. Continuando con la clasificación de las familias según estructura, aparece el grupo de las familias catalogadas como extensas. En ellas o ellas son familias nucleares a quien se agregan otros miembros ligados o no consanguíneamente. Un ejemplo de familia extensa compuesta es como la que ustedes tienen ahí.
hay una familia, un hombre, una mujer que tienen su hijo y que a ellos se llega o se vincula una abuela, materna o paterna. En ese caso, esta es una familia extensa compuesta. O también pueden ser esas familias donde está una mujer con su hijo o su hija y que llega a vivir a la casa de sus padres con sus hermanos. Esa también es un ejemplo de familia extensa compuesta. Y también existen las familias unipersonales, que son las que están conformadas por una sola persona. Continuando con las clasificaciones según estructura, aparecen las familias tipo acordeón, que son estas familias en las cuales el padre o la madre o cualquiera de los que forma el rol de parental, ¿sí? Permanece por periodos largos de tiempo fuera del hogar y uno de ellos o de ellas tiene que asumir toda la responsabilidad. Un ejemplo de eso es cuando se producen las migraciones y uno de los cónyuges o padres tiene que alejarse, ¿sí? O también en el caso de las familias de mineros o mineras que permanecen periodos de tiempo por fuera o de militares. Y por último aparecen las familias según estructura sin núcleo, que son familias que carecen de núcleo familiar primario y están formadas por dos o más personas que entre ellas han definido y como familia y cumplen las funciones de una familia. Volviendo a nuestros ejemplos que ya hemos trabajado hasta el momento, en el caso número uno, de acuerdo a lo que hemos descrito, el caso número uno es una familia por estructura nuclear monoparental, porque los niños se quedaron con la madre. En el caso número dos es una familia por estructura unipersonal. Y en el caso número tres es una familia nuclear simple. Dentro de la valoración de estructura familiar hay un ítem importante que son los subsistemas familiares. Los subsistemas familiares permiten determinar quién está en cada subsistema y si cumple sus funciones o roles de acuerdo a este subsistema. Los tres subsistemas familiares que existen son el subsistema conyugal, que está relacionada a las funciones de una pareja, el subsistema parental, que está relacionado con las funciones o roles de padres, madres frente o con respecto a sus hijos o sus hijas, y el tercer subsistema, que es el fraternal, que son los roles cumplidos por los hermanos y las hermanas. Volviendo a nuestros casos de ejemplo, recuerden que tenemos el caso número uno, donde nosotros vemos que obviamente hay un divorcio, ¿sí? Pero aquí podemos establecer en lo que compete a subsistemas lo siguiente. Subsistema conyugal no está presente por el divorcio que ya has comentado. En el subsistema parental se presenta que Juan, que es el padre, con María, que es la madre, están realizando su subsistema parental con sus dos hijos, Luis de 10 años y Camilo de 6 años. En este subsistema parental, ¿qué tareas se cumplen? Se cumplen sus tareas a cabalidad, a excepción que Juan no participa de las necesidades básicas de alimentación, vivienda, pago de estudios y servicio de salud para sus hijos de manera económica ni afectiva. También está presente el subsistema fraternal, ¿entre quién? Entre Luis de 10 años y Camilo de 6 años. Las tareas las cumplen a cabalidad como hermanos. Destacar importante que dentro de los subsistemas se tienen que nombrar si están presentes, quiénes están en ese subsistema y si cumplen o no funciones. En nuestro caso número 2, ya conocido, la señora obviamente una familia unipersonal, por ende el subsistema conyugal, parental y fraternal no está presente y así se debe registrar. Y en el caso número 3, tenemos presente el subsistema conyugal presente entre José de 65 años y Tomás de 68 años. Mientras tanto, el subsistema parental y fraternal no está presente. Recordemos que cada subsistema tiene que estar descrito sus tareas. Por ende, en este caso número 3, colocamos subsistema conyugal presente, entre quienes, ¿sí? Y tareas se cumplen a cabalidad, como está registrado en la diapositiva. Para terminar, vamos a hablar un poco del ciclo vital familiar. El ciclo vital familiar es como cuando nosotros estamos clasificando a una persona según su ciclo de vida. Lo mismo pasa con las familias.
quiero dejarles muy en claro que el documento que ustedes tienen de referencia sobre ciclo vital familiar expone y describe estas 5 teorías en unos cuadros respectivos. Ustedes no se tienen que aprender esos cuadros, por ende es material de referencia. Lo que sí tenemos nosotros como profesionales de la salud considerar es que existen las siguientes clasificaciones. El ciclo vital familiar yo puedo clasificarlo con la teoría para ciclo vital individual, según Duval, según Arriagada, según Barquero y Trejos y McGoldrick. Con estas 5 teorías, de acuerdo a cada una a quién se aplica, nosotros seleccionamos la etapa que corresponda a la familia que estamos analizando. A continuación describiré las características generales de cada una de ellas con sus etapas. El ciclo vital individual es basado en la teoría de Erik Erikson y el cual considera las siguientes etapas, las cuales son etapa de lactancia de 0 a 2 años, segunda infancia de 2 a 4 años, etapa preescolar de 4 a 5 años, etapa escolar de 5 a 10 años, etapa de adolescencia, etapa adulto joven de 20 a 39 años, adulto medio de 40 a 65 años y adulto mayor mayores de 65 años. Este ciclo de vida o individual aplica para qué tipo de familias? Para las familias unipersonales. Cuando hablamos del ciclo de vida familiar, recuerden que aparte del ciclo de vida individual aparecen 4 teorías más. Una de las más reconocidas, pues por la antigüedad, es la de Evelyn Duval, la que fue emitida en 1977. Si usted ve que su familia puede circunscribirse en cualquiera de estas etapas, no dude en nombrarla. Por ende, si usted ve que su familia está o en la etapa de pareja casada sin hijos y no le genera conflicto con la forma en que está la familia y cómo lo define Evelyn Duval, nómbrela así. La segunda teoría que le puede servir a usted para clasificar el ciclo de vida familiar es la emitida por Arriagada en el 97, donde por medio de 5 etapas las familias son clasificadas según la edad de la mujer y de los hijos. Estas etapas son etapa inicial, pareja joven sin hijos, donde la jefa de hogar es menor de 36 años. Etapa número 1, hijo mayor de jefe de hogar tiene menos de 13 años. Etapa número 2, hijo o hija mayor de jefe de hogar tiene entre 13 y 18 años. Etapa número 3, hijo o hija mayor de jefe de hogar tiene 19 años o más. Y la etapa del nido vacío es cuando la pareja es adulta, sin hijos o hijas, donde la cónyuge es mayor de 35 años, no tienen hijos que vivan con ellos. La siguiente teoría es la de Barquero y Trejos del 2004, en la cual las familias se clasifican en 10 etapas. ¿Y por qué fueron clasificadas estas familias? Porque también tienen relación la edad de la mujer y los hijos, pero son 10 etapas. Por ejemplo, mire, aparece la etapa pareja sola. Edad de la mujer es menor de 40 años. En esta misma teoría aparece un tipo de familia que es la de estabilización, donde el jefe o jefa de hogar con o sin cónyuge, el hijo mayor está entre los 18 o más y el hijo menor está entre los 18 años o menos. Y por último se encuentra la teoría de Mónica McGoldrick del 2011, donde ella hace 2 planteamientos. Uno que es una subdivisión de las familias en las primeras 7 etapas y otra subdivisión que son 11 etapas, pero en familias que cursan por divorcios. Entonces, Mónica McGoldrick lo que permite es eso. Si yo tengo unas familias que no han cursado con divorcios, puedo utilizar la primera clasificación de 7 etapas, que ahí se las dejo para que ustedes la puedan ver. Y como les decía, Mónica McGoldrick tiene una segunda subclasificación que son para familias que cursan por divorcio, que estas las divide en 11 etapas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece 4 etapas en las cuales divide el divorcio, luego aparecen familias postdivorcio y luego nuevo matrimonio. Eso quiere decir que si ustedes tienen una familia que está cursando por un segundo matrimonio o un nuevo matrimonio, la teoría para clasificarla deben tomar la de McGoldrick, la que está direccionada para las familias por divorcio. Y ahí ustedes ven en qué etapa se encuentran. Ahora retomemos nuestros 3 casos de análisis.
En el caso número uno, donde nosotros teníamos este divorcio desde el 2013, recuerden que el motivo era por un abuso sexual en un niño. Entonces, para la selección de la teoría que mejor representa a la familia, sería en este caso la de Mónica McGoldrick. ¿En cuál de sus enfoques? En el enfoque de divorcio, ¿sí? Teniendo en cuenta de que obviamente el contexto que tenemos de esta familia es la presencia de un abuso de uno de los niños, ¿sí? Que hace que haya abandonado la idea de unirse nuevamente, nos retomamos a la teoría de Mónica McGoldrick y ahí vamos a identificar dentro de sus 11 etapas cuál es la que corresponde. Y ahí aparece una, la de divorcio, donde dice divorcio, abandono de fantasía de volver a unirse. Entonces, en el ciclo vital familiar sería divorcio según Mónica McGoldrick. En nuestro siguiente caso, que es la señora que hace parte de una familia unipersonal, la teoría que mejor nos representa es la de Erickson. Y ahí ubicamos, de acuerdo a la edad o al ciclo de vida, en cuál correspondería. En este caso sería una familia adulta mayor, mayor de 65 años. Y ya para terminar, en nuestro caso número 3, recuerden que era un acuerdo de unión civil de dos caballeros. En este caso, esta familia cursa por un ciclo vital familiar que la teoría que mejor nos corresponde puede ser la de Evelyn Duval de 1977 y podemos clasificar que es una familia en un ciclo vital de familia anciana. Bueno, mis queridos colegas, espero que con estos ejemplos con los cuales traté de ilustrar todo lo que era la descripción del motivo de selección del estudio de familia y cómo se hace la clasificación desde la estructura y sus diferentes subdivisiones, pues haya podido quedar mucho más claro. A todos les envío un saludo y estaré atento a sus consultas.